¿Cómo gestionar la información de nuestros alumnos? Classroom nos permite gestionar desde la pestaña Personas y daremos clic. Como saben, son acciones sobre nuestros alumnos. Estas acciones podemos realizar para todos o unos específicos. Para seleccionar todos, haremos clic en el cuadro general. También a su derecha podremos ordenarlos por nombres o por apellidos. Basta con darle clic y nos abre este siguiente cuadro. Para seleccionar uno o varios en concreto, con el cuadro de la izquierda de cada nombre respectivamente. Como ejemplo, aquí ya seleccionamos 2 alumnos. Una vez seleccionado, desde el botón de acciones que tenemos aquí, podemos escribir un correo electrónico, eliminar al alumno o simplemente silenciarlo. Si nosotros le damos clic ya con los alumnos seleccionados, podremos enviar un correo electrónico personalizado. También lo podemos eliminar y ya no pertenecería a la clase. Y silenciar quiere decir, por ejemplo, que al darle clic, en este caso al alumno estudiante y al otro alumno, lo silenciaremos dándole clic y se nos abre este cuadro. El alumno silenciado todavía puede entregar trabajos, los otros alumnos no podrán verlos. Pueden responder el trabajo de otros alumnos y no pueden agregar comentarios o publicaciones. Eso se lo dejo a su consideración. Un alumno silenciado, al momento de darle clic, se nos aparece como este siguiente cuadro. Como podremos ver, nos aparece un icono de silencio. Esto igual se puede quitar dándole seleccionar al alumno, nos volvemos a acciones y dejar de silenciar. Confirmamos y desaparece. A su vez, los 3 puntos a la derecha del nombre son un acceso directo para mandar un correo personal al alumno. Aquí basta con darle clic, se nos abre nuestro correo Gmail y podemos enviar un mensaje. Cabe mencionar que también veremos unos ajustes muy importantes. Ya saben, en la herramienta daremos clic aquí. Aquí tenemos la configuración de la clase. Se divide en 3 secciones: detalles de clase, general y calificaciones. En detalles de clase, como ya habíamos mencionado en los videos anteriores, aquí es lo que se muestra o lo que los alumnos podrán ver a la hora de entrar a la clase, como el nombre de la clase, una descripción, sesiones, sala y asunto, que es opcional a la hora de llenar. En general, aquí estará un enlace también de una invitación. Podremos ver el código, podemos mostrarlo en clase o proyectarlo un poco más visible. De igual modo, podemos restablecer ese código como seguridad de que ya no se siga compartiendo. Por ejemplo, damos en habilitado, clic aquí, restablecer y vean que el código cambia. De ese modo igual podemos evitar que otras personas ya no estén entrando a la clase. Ahora en novedades, como ven, tenemos habilitado esta opción. Basta con darle clic y dice que aquí a la hora de compartir es como de alumno, maestro, alumno. El alumno también podrá hacer comentarios y publicar. Si seleccionamos el segundo, solamente los alumnos pueden comentar. Y el tercero, solamente el maestro podrá publicar y comentar. El alumno no podrá hacer estas funciones. De momento lo dejaremos de maestro, alumno, maestro. Aquí también son los trabajos de clases y novedades que se muestran con notificaciones. Esto lo dejaremos habilitado, donde dice que mostrar los elementos eliminados, solamente el maestro podrá verlos. Y calificaciones lo hablaremos en otro video. No olvides suscribirte, activa la campanita y comenta si tienes alguna duda.